La verdad que estremeció al mundo del espectáculo. Otto Padrón rompe el silencio y confiesa la infidelidad que marcó su divorcio con Angélica Vale. El mundo del entretenimiento, acostumbrado a los destellos de fama, los aplausos, las luces y los rumores, ha quedado profundamente consternado ante una de las confesiones más impactantes de los últimos tiempos. En un giro inesperado de los acontecimientos, Otto Padrón, el hasta hace poco esposo de la querida actriz y comediante Angélica Vale, ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente sobre lo que, según él, fue la verdadera razón de su divorcio, una traición amorosa que lo dejó devastado y que, asegura, cambió por completo la imagen que tenía de la mujer que amó durante años. Durante mucho tiempo, la historia de Angélica Vale y Otto Padrón fue vista como una de las relaciones más estables del medio artístico. Parecían una pareja ejemplar, unida por el amor, la familia y los valores, una dupla que enfrentaba con madurez las adversidades que surgen en la vida pública. Sin embargo, detrás de esa aparente felicidad se escondían grietas profundas, silencios prolongados y emociones reprimidas que poco a poco fueron desgastando lo que una vez fue una historia de amor genuina. Las declaraciones de Otto han sacudido los cimientos del espectáculo. En una entrevista reciente, con la voz entrecortada y visiblemente afectado, aseguró que su separación no fue tan pacífica ni tan consensuada como muchos imaginaron. Ella me engañó, me fue infiel, y eso fue algo que me destrozó el alma, fueron sus palabras exactas, que retumbaron en todos los medios y se volvieron virales en cuestión de minutos. Estas declaraciones no solo sorprendieron a sus seguidores, sino que generaron una ola de reacciones en redes sociales. Muchos no podían creer que Angélica Vale, reconocida por su simpatía, carisma y transparencia, estuviera envuelta en un escándalo de infidelidad. Otros, sin embargo, recordaron los rumores que desde hace meses circulaban en los pasillos del espectáculo, donde se decía que su matrimonio atravesaba una crisis silenciosa, que ambos ya no compartían el mismo cariño, y que los compromisos profesionales los habían distanciado. Pero lo que nadie imaginaba era que Otto Padrón, un hombre discreto, alejado de los reflectores y muy reservado con su vida privada, decidiera abrir el corazón de esta manera. Dicen que el silencio duele, pero que cuando se rompe, libera el alma. Y eso fue lo que él hizo, liberar años de dolor contenido, de dudas y de heridas que nunca cicatrizaron. Fuentes cercanas aseguran que Otto no tomó esta decisión de un día para otro. Durante meses, habría estado lidiando con la idea de hablar públicamente, pero el respeto por sus hijos y la preocupación por la imagen de Angélica lo frenaban. Sin embargo, una reciente situación lo habría llevado al límite, una entrevista donde Vale habló de su separación con un tono que, según Otto, no reflejaba la verdad. Fue en ese momento cuando él decidió contar su versión, sin filtros, sin máscaras, y con la crudeza de quien ya no teme a las consecuencias. Durante mucho tiempo cargué con una culpa que no era mía, confesó. Intenté salvar mi matrimonio, soporté desplantes, excusas y frialdad, pero cuando descubrí la verdad, todo cambió. Ella ya no era la misma, y yo tampoco. Me di cuenta de que no puedes mantener algo que ya está roto por dentro. Sus palabras resonaron como un eco de dolor y decepción. Muchos medios retomaron su testimonio, analizando cada frase, cada pausa, cada gesto, intentando entender en qué momento comenzó a desmoronarse una relación que, desde fuera, parecía tan fuerte. Pues de acuerdo con allegados a la pareja, los problemas entre ambos comenzaron tiempo atrás, cuando Angélica se sumergió de lleno en nuevos proyectos profesionales y Otto comenzó a sentirse desplazado. Lo que antes era comunicación, se transformó en silencio, lo que antes era complicidad, se volvió distancia. Pero nadie imaginó que el desenlace llegaría con una confesión tan contundente. Lo más impactante del relato de Otto es la serenidad con la que describe lo que vivió. No habla con odio, ni con rencor, más bien, con la tristeza de quien amó profundamente y fue traicionado. Cuando descubrí la verdad, no quise creerlo. Pensé que era un malentendido, que quizás alguien quería hacernos daño. Pero luego vi las pruebas con mis propios ojos, dijo con voz quebrada. El público, dividido entre la incredulidad y la empatía, comenzó a preguntarse quién fue la persona con la que Angélica habría traicionado a su esposo. Algunos rumores señalan que se trató de alguien del medio artístico, un amigo cercano que habría estado acompañándola en momentos difíciles, y con quien, poco a poco, surgió una conexión emocional que traspasó los límites de la amistad. Y otros afirman que, más allá de los nombres, lo que realmente destruyó su matrimonio fue la falta de comunicación, el desgaste emocional y el orgullo. Porque cuando dos personas dejan de mirarse con amor, la distancia ya ha ganado la batalla. En medio de esta tormenta mediática, Angélica Vale ha preferido el silencio. No ha emitido declaraciones públicas, aunque algunos periodistas aseguran que está profundamente afectada por lo que Otto dijo.
Sus allegados sostienen que está enfocada en sus hijos y en mantener la calma, pero internamente atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Y es que, más allá de los titulares y los escándalos, hay dos seres humanos detrás de esta historia. Dos personas que compartieron sueños, risas, proyectos y que ahora se enfrentan a la realidad de un amor que no sobrevivió a la verdad. El dolor de Otto es palpable, y la tristeza de Angélica, aunque silenciosa, también lo es. Ambos están intentando sanar, pero las heridas de una traición no se cierran fácilmente. A veces, la confianza es como un cristal. Cuando se rompe, puedes intentar pegarlo, pero jamás volverá a ser igual. Y el público que alguna vez los admiró como pareja perfecta, hoy los observa con compasión, intentando entender cómo algo tan bonito pudo terminar de esa manera. La historia de Angélica y Otto nos recuerda que nadie está exento del dolor, que incluso los rostros más sonrientes pueden esconder lágrimas, y que la vida en el mundo del espectáculo no siempre es tan perfecta como parece. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿dirá algo Angélica? ¿Responderá a las acusaciones de su exesposo o preferirá guardar silencio? ¿Habrá una reconciliación o es el punto final de una historia que marcó a una generación? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que esta confesión ha dejado una huella profunda, no solo en sus vidas, sino también en los corazones de quienes creyeron en el amor verdadero que ambos mostraban. Porque cuando alguien decide hablar desde el alma, no lo hace para causar daño, sino para liberarse del peso que ha llevado por demasiado tiempo. Y eso fue lo que Otto Padrón hizo, liberar su verdad, aunque duela, aunque remueva recuerdos, aunque cambie para siempre la forma en que el mundo los mira. Y fue una verdad que, como una tormenta inesperada, ha sacudido los cimientos del espectáculo y ha dejado claro que detrás de cada sonrisa pública puede haber un corazón roto que lucha en silencio por sanar. Ella me engañó en todos los aspectos, el dolor oculto de Otto Padrón. Cuando Otto Padrón decidió hablar, no lo hizo con ira ni con deseos de venganza. Lo hizo con el corazón desgarrado, cansado de guardar silencio, y con la esperanza de liberar lo que por años había llevado dentro. Con voz firme, pero con los ojos húmedos, dejó escapar una frase que resonó como una herida abierta. Ella me engañó en todos los aspectos, y ahora se hace la víctima. Aquellas palabras fueron el punto de no retorno. La calma con la que las pronunció contrastaba con el torbellino que se escondía detrás. Otto no hablaba solo de una infidelidad sentimental o física. Hablaba de un engaño más profundo, más emocional, uno que atraviesa el alma y deja marcas imposibles de borrar. Y fue durante años, él había creído en el amor, en la complicidad y en el proyecto de vida que ambos habían construido. Desde que se conocieron, Otto vio en Angélica una mujer auténtica, luchadora y sensible. Ella representaba la estabilidad, la ternura y la pasión que buscaba. Juntos formaron una familia, soñaron en grande y se prometieron respeto y lealtad. Pero con el paso del tiempo, todo eso se fue desvaneciendo, como una película que empieza con risas y termina en lágrimas. Según Otto, el engaño no fue solo físico. Me engañó emocionalmente, espiritualmente y como compañero de vida, confesó en una charla íntima con un medio cercano. Ya no era la misma mujer que conocí. Cambió, y no supe cuándo ni cómo, pero comenzó a mentirme, a ocultarme cosas, a fingir sentimientos que ya no existían. Y cuando yo intentaba acercarme, ella me alejaba más. Y cada palabra suya retrataba el dolor de un hombre que se sintió traicionado no solo por una pareja, sino por alguien en quien depositó toda su confianza. Otto explicó que hubo señales que prefirió no ver, las miradas esquivas. Yo la veía triste, distante, y pensaba que era por el trabajo o el estrés. Pero no imaginaba que había alguien más llenando ese espacio que me pertenecía. Cuando descubrió la verdad, según sus propias palabras, su mundo se derrumbó. El silencio de su hogar, las risas que ya no existían, y los recuerdos de lo que fueron se convirtieron en su castigo diario. No podía creer que quien fue su compañera de tantos años, su confidente y madre de sus hijos, estuviera interpretando un papel incluso fuera de los escenarios. Otto aseguró que lo más doloroso no fue el engaño en sí, sino la actitud que Angélica tomó después. Ella empezó a hacerse la víctima, a presentarse como la persona herida, cuando en realidad fue ella quien destruyó todo. Yo guardé silencio por respeto, por mis hijos, pero escucharla hablar de mí como si yo fuera el culpable me partió el alma. No quise exponerla, ni dañar su imagen. Pero llega un punto en que uno no puede más. Cuando ves que te señalan, que te acusan, que inventan cosas sobre ti, sientes la necesidad de contar lo que realmente pasó. Otto recuerda con amargura los días en los que todo se vino abajo. Las discusiones, los silencios incómodos, las noches sin dormir y las lágrimas contenidas. Todo se convirtió en una guerra invisible donde el amor ya no existía, solo quedaba la costumbre y la apariencia.
Ella me pedía que la comprendiera, que las cosas no eran lo que parecían. Pero cuando uno ya tiene pruebas, cuando la verdad está frente a tus ojos, no hay justificación posible. Lo intenté todo, quise perdonar, quise salvar lo que quedaba, pero fue imposible. Y el dolor de la traición no solo destruyó su matrimonio, sino también su confianza en el amor. Otto confesó que por mucho tiempo se sintió insuficiente, que se culpaba por no haber hecho lo suficiente, por no haber visto venir lo inevitable. Uno se pregunta en qué falló, qué hizo mal, pero con el tiempo entiendes que a veces no es cuestión de fallas, sino de decisiones. Sus declaraciones, por supuesto, causaron un terremoto mediático. Los fanáticos de Angélica Vale se mostraron divididos. Algunos defendieron a la actriz, asegurando que solo ella conoce su verdad, mientras que otros expresaron empatía por Otto, reconociendo la valentía que implica hablar de algo tan doloroso. Las palabras, ella se hace la víctima, se convirtieron en titular de todos los portales. Fue una frase dura, pero honesta, que reflejaba el cansancio de un hombre que había sido señalado sin tener voz. En esa frase se condensaba su impotencia, su decepción y su deseo de cerrar un ciclo que lo había marcado profundamente. A pesar de la tensión, Otto no ha mostrado rencor. No la odio, ni le deseo mal. Solo quiero paz. Pero me duele que se me haya pintado como el villano de una historia que no escribí. Esa declaración mostró a un hombre roto, pero humano. Porque incluso en medio del escándalo, Otto ha demostrado que el amor, cuando es verdadero, deja heridas que tardan en sanar, pero no se transforma en odio. Y por su parte, Angélica Vale sigue sin pronunciarse directamente sobre las acusaciones. Algunos aseguran que su silencio es una estrategia para proteger a sus hijos, otros dicen que simplemente no tiene cómo responder ante las pruebas que Otto afirma tener. Lo cierto es que la tensión entre ambos se siente en el aire, y el público espera con ansias una declaración que arroje luz sobre esta historia que cada día revela nuevos detalles. Mientras tanto, Otto intenta reconstruir su vida. Vive alejado del ruido mediático, concentrado en su bienestar emocional y en el de sus hijos. Me quedo con los buenos recuerdos, con lo que fuimos, pero también con las lecciones. No puedes construir amor sobre mentiras, ni mantener una relación donde ya no hay respeto. Esa última frase refleja una madurez que muchos han aplaudido. Dicen que el amor más grande es aquel que, aun dolido, desea el bien del otro. Y quizás eso es lo que Otto intenta hacer, soltar sin odio, cerrar sin rencor. Lo que comenzó como una historia de amor digna de telenovela, terminó siendo un drama real que ha dejado huellas profundas. Y aunque las versiones pueden diferir, una cosa es cierta, ambos están intentando sobrevivir al peso de la verdad. La confesión de Otto Padrón no solo ha sacudido al mundo del espectáculo, sino que ha mostrado el lado más humano de una ruptura, ese momento en que el corazón, cansado de fingir, decide hablar. Y mientras las cámaras siguen apuntando hacia ellos, el público no deja de preguntarse, ¿responderá Angélica? ¿Se atreverá a contar su versión? ¿O preferirá continuar en silencio, dejando que el tiempo haga su trabajo y borre las heridas que hoy siguen abiertas? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, la voz de Otto ha sido clara, honesta y, sobre todo, humana. Ella me engañó en todos los aspectos, y ahora se hace la víctima. Palabras que quedarán grabadas en la memoria del espectáculo, como testimonio de un amor que murió entre secretos, engaños y silencios. El eco de las confesiones de Otto Padrón todavía retumbaba en los medios cuando comenzaron a surgir nuevas revelaciones. Los rumores se esparcieron como fuego en la hierba seca, y lo que parecía solo un asunto entre dos adultos se transformó en una tragedia familiar, en un torbellino de emociones donde las lágrimas, los reproches y el dolor se hicieron inevitables. El público, aún incrédulo, comenzó a preguntarse si realmente todo lo que Otto había contado era cierto. Las palabras, me engañó en todos los aspectos, no solo hicieron temblar la reputación de Angélica Vale, sino que también abrieron una grieta en la percepción de su entorno familiar, donde hasta los más cercanos empezaron a notar que algo no estaba bien desde hacía tiempo. Y según fuentes cercanas, los rumores de infidelidad no eran nuevos. En el círculo íntimo de la pareja, se decía que Angélica había cambiado su comportamiento de manera radical en los últimos años, más distante, más fría, más pendiente de su carrera y de ciertos proyectos personales que Otto no comprendía del todo. Pero nadie imaginaba que detrás de esos cambios se escondiera una historia tan amarga. Y el rumor más fuerte comenzó a circular entre bastidores de la televisión, cuando una persona del entorno laboral de Angélica habría comentado que ella ya no estaba sola, que una amistad muy cercana se había vuelto demasiado estrecha, y que, poco a poco, esa relación comenzó a cruzar límites que no debían cruzarse. Cuando Otto descubrió todo según su testimonio fue devastador.
No solo por el engaño sentimental, sino porque esa supuesta traición involucraba a personas cercanas a la familia, lo que lo hizo sentir doblemente traicionado. No solo fue ella, hubo gente de confianza que sabía lo que pasaba y lo calló. Eso fue lo que más me dolió. Y esa frase fue la chispa que desató una tormenta mediática. Las redes ardieron. Algunos periodistas hablaron de una traición familiar, de personas muy allegadas que habrían encubierto o guardado silencio ante lo que sucedía. No se trataba solo de un romance oculto, se trataba de una red de mentiras, de silencios cómplices que terminaron destruyendo la unión que alguna vez fue ejemplar. Pues el entorno de Otto asegura que él llegó a sentirse humillado, engañado y abandonado por todos. No sabía en quién confiar. Las personas que me sonreían a la cara sabían lo que pasaba y nunca me dijeron nada. Y lo más doloroso de todo fue cómo esa tensión afectó a su familia. Los hijos, sin entender del todo lo que ocurría, comenzaron a notar el ambiente pesado en casa, los gritos ahogados, los silencios interminables y los rostros cansados. Angélica y Otto intentaban mantener la calma frente a ellos, pero la tristeza era evidente. Y a medida que la verdad salía a la luz, las tragedias emocionales se multiplicaban. Otto, con el alma rota, comenzó a distanciarse de algunos familiares de Angélica, con quienes tenía una buena relación. Algunos de ellos, según versiones no confirmadas, habrían intentado mediar, pero las heridas ya eran demasiado profundas. Y por otro lado, personas del entorno de Angélica aseguran que ella también sufrió enormemente al ver cómo su vida privada se desmoronaba ante los ojos del mundo. En medio del escándalo, perdió la calma, dejó de asistir a compromisos laborales y se encerró en sí misma. Su círculo más íntimo afirma que Angélica lloraba todas las noches, diciendo que todo se salió de control, y que jamás pensó que las cosas llegarían tan lejos. Sin embargo, otros insisten en que ella nunca negó del todo lo ocurrido, sino que lo justificaba como un error emocional, en un momento de debilidad. Esa versión, aunque no confirmada, fue suficiente para alimentar el morbo mediático. Y los rumores se mezclaron con las tragedias personales. Algunos medios incluso hablaron de problemas de salud derivados del estrés, tanto en Otto como en Angélica. Él, con ataques de ansiedad y episodios de insomnio; ella, con una profunda tristeza y un aislamiento preocupante. Lo que empezó como una historia de amor terminó afectando a todos los que los rodeaban. Pero el punto más tenso se produjo cuando comenzaron a salir detalles que apuntaban a que la supuesta traición tenía un trasfondo familiar. Según una fuente anónima que asegura haber estado presente en algunos momentos claves, Otto habría descubierto que una persona cercana a la familia sabía todo desde el inicio y que, por miedo o conveniencia, decidió callar. Ese silencio fue interpretado por él como la mayor traición de todas. Cuando descubrí que alguien tan cercano lo sabía, sentí que el mundo se me caía encima. No podía creer que la lealtad se hubiera perdido de esa manera. Esa confesión generó aún más confusión. ¿Quién fue esa persona? ¿Un familiar? ¿Un amigo de confianza? Nadie lo sabe con certeza, pero el rumor quedó flotando como una sombra que nadie ha podido disipar. Y fue a raíz de todo esto, la relación entre Otto y la familia de Angélica se rompió por completo. Hubo distanciamiento, reproches y un silencio que hoy persiste. En privado, él habría dicho que jamás imaginó sentirse tan solo, y que el precio de la verdad fue perderlo todo. Y mientras la prensa continuaba desmenuzando cada detalle, los fans de ambos se dividían entre el apoyo y la crítica. Algunos defendían a Angélica, alegando que nadie tiene derecho a juzgar sin conocer la historia completa. Otros, en cambio, expresaban empatía hacia Otto, viendo en él a un hombre traicionado que solo buscaba paz. El dolor de esta ruptura trascendió los titulares. Detrás del escándalo, quedó una familia fracturada, hijos confundidos y un amor que se convirtió en recuerdo. La traición no solo fue de pareja, fue una traición emocional, familiar y espiritual. Otto lo resumió en una frase que conmovió a todos. Cuando el amor se rompe, duele. Pero cuando la confianza se traiciona dentro de la familia, el dolor es eterno. Aquellas palabras reflejan no solo su sufrimiento, sino también la magnitud de lo vivido. Porque no se trató de una simple separación, sino de una serie de acontecimientos que dejaron cicatrices profundas en todos los involucrados. Y el tiempo ha pasado, pero las heridas siguen abiertas. Los rumores no cesan. Algunos dicen que Angélica intenta reconstruir su vida, aferrándose al amor de sus hijos y al trabajo. Otto, en cambio, se ha vuelto más reservado, evitando hablar del tema públicamente, aunque se sabe que aún carga con el peso de la traición. Esta historia, que comenzó con risas, complicidad y amor verdadero, terminó envuelta en secretos, rumores y tragedias que ninguno de los dos pudo evitar. Hoy, ambos viven caminos separados, intentando sanar,
pero con un pasado que sigue persiguiéndolos en cada titular, en cada comentario, en cada suspiro de nostalgia. Porque cuando el amor se rompe por una traición familiar, no solo se pierde una relación, se pierde una parte de uno mismo. Suscríbete a este canal y dale like si te ha gustado el video.